El ejército de Nicaragua, acusado por Estados Unidos de complicidad con los grupos paramilitares que reprimieron las protestas de 2018, ha tenido en este 2023 un presupuesto récord, el más alto de los últimos 9 años. En esta edición analizaremos el presupuesto asignado al ejército y la policía y las funciones para las que fueron instituidos. También discutiremos cómo estos brazos opresores evidencian su servicio a la familia Ortega Murillo. Yo soy Katy Juárez y esto es Ojo Crítico de Nicaragua Investiga. Entrevistaremos al economista Marco Aurelio Peña, al analista en seguridad y defensa Javier Meléndez, el analista político Israel Levites y más adelante conversaremos con el mayor en retiro Roberto Samcam. Marco Aurelio, ¿cómo se explica el aumento del presupuesto asignado este año para el Ejército y la Policía en el Presupuesto General de la República? Desde un enfoque de economía política podemos observar, conforme las cifras oficiales de la programación presupuestaria, de que hay un presupuesto incrementalista para lo que son las instituciones armadas, de orden militar y de orden civil. Nos referimos al Ejército, a la Fuerza Castrense y a la Policía Nacional. Para el primero hay un incremento del 13%, llegando a 3.455 millones de córdobas, y para la policía 4.311 millones de córdobas aproximadamente. Entonces, para el primero hay un incremento del 13% y para la policía un incremento aproximado del 6%. Entonces, vemos cómo se está asignando mayor presupuesto nacional, mayor asignación presupuestaria, es decir, se están destinando más fondos públicos a las Fuerzas Armadas. Es el premio o la recompensa para que estas instituciones que deberían de ser constitucionalmente profesional, apolítica, apartidaria y no deliberante, y solamente al servicio de la Constitución, pues sirven para mantener los controles de mando de la dictadura actual o del régimen político autocrático actual, para actividades partidarias, para actividades que ayuden a atornillarse y a soldarse aún más en el poder a la familia. Por eso se ha pasado de un estado partido a un estado familia como fase posterior e involución, y lamentablemente no hay ningún tipo de fiscalización. Acá podemos hablar de economía sumergida en la economía pública, es decir, que hay dinero que se utilizan para actividades ilícitas dentro del sector público o dinero que se utiliza y que escapan del esquema de fuente y uso, origen y destino, y que no es reportado oficialmente porque no van a justificar actividades partidarias o actividades que vayan más allá de las funciones del sector público. Israel, la mayor parte de ese presupuesto está destinado al pago de salarios de aproximadamente 15.759 militares. ¿Cuál es la justificación del aumento del presupuesto del Ejército de Nicaragua, una institución que respalda la represión del régimen Ortega Murillo? Si analizamos el presupuesto que tenía el Ejército al primer año que entró Ortega, ahora hay un crecimiento de más del 300%. Es decir, Ortega definitivamente se ha encargado de mantener un aumento constante en lo que es la partida presupuestaria que va a esta organización que hoy, de manera absolutamente explícita, se ha decantado, al menos este señor Avilés,
la ha puesto totalmente al servicio de la familia del cartel Ortega Murillo que usurpa el poder. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en algo. A pesar de que efectivamente ha existido un, un incremento sostenido en el presupuesto del ejército, si analizamos también el presupuesto, el comportamiento del presupuesto general de la República, nos damos cuenta de que el componente ejército no se ha disparado tan significativamente. Sí hay un incremento, pero no es tan dramático. Y quiero apuntar a esto porque yo estoy convencido que quienes realmente disfrutan de prebendas no es tanto el soldado de a pie, que probablemente sigue devengando salarios similares a los que ha venido devengando históricamente. Las prebendas van orientadas sobre todo a la cúpula del ejército, a estos altos mandos que se han convertido en ese tapón que ha frenado completamente lo que es las carreras militares, y es esta cúpula la que está usufructuando lo que es el tráfico de influencia, las exoneraciones de impuestos, los negocios, los cuantiosos negocios que se hacen a la sombra del poder. Javier Meléndez es analista en seguridad y defensa. Está aquí también con nosotros. ¿Qué implica el hecho de que los servicios personales representan la subcategoría más significativa en el presupuesto estimado del Ejército y la Policía, con un 42% y un 66% respectivamente? ¿Cuál es el papel que están asumiendo estas instituciones en sus funciones? Los gastos en Centroamérica, tanto para las policías y los militares, han aumentado dramáticamente. Es decir, es una locura lo que se está gastando en términos de dinero eh, en los últimos años. Por ejemplo, entre 2018 y 2022, los cuatro países de Centroamérica gastaron casi 4.700 millones de dólares en militares. Eso es una locura, ¿ya? Y el gasto en términos de seguridad para policías y todo esto anda por los casi 18.000 millones de dólares. Es decir, nunca se había visto incrementos tan dramáticos en la región. El dinero que se ocupa para los ejércitos, para las policías, es un dinero para mantener la capacidad elemental básica de los ejércitos de la policía. Es decir, los programas de inversión son casi inexistentes. Eh, no, el reequipamiento está más orientado a contener la propuesta social para las policías y mucho menos para generar tecnología de una generación importante para combatir la criminalidad organizada. Hay mucha corrupción dentro de las policías y el ejército. Entonces, son presupuestos, cuando hablas de servicios personales, para alimentar una burocracia militar y policial que está ahí como en un escenario de resistencia a los cambios positivos. ¿Cuál es la razón detrás del aumento en el número de fuerzas militares, pasando de 12.556 efectivos en 2015 a 15.760 en 2022? Todos los ejércitos realmente aspiran a tener más efectivos. Es decir, yo he estado viajando en toda la región en el último año y realmente es una aspiración institucional tener más efectivos. En el caso de Nicaragua, esto tiene que ver con la aspiración de mantener una base importante de gente que, no que representa una fidelidad absoluta al régimen, eh, representa la intención de expandir su base clientelar en Nicaragua, sabiendo que son muy impopulares y que la gente los odia. Y por eso también vos ves cómo se ha expandido el gasto público y la cantidad de funcionarios en el sector público en Nicaragua, y es dramático, ¿no? Es decir, un gobierno populista, un régimen sanguinario como ese, ve en la manutención de esa clientela en el Estado un pie de fuerza importante para asegurar su supervivencia. Pero también nosotros hemos notado que el ejército indudablemente ha sido una parte importante
que explica de cómo se da la represión en Nicaragua, y hay una necesidad imperativa del régimen, ojo con eso, de mantener un nivel de represión altísimo y de control en el campo. Las bases militares, los campamentos militares se han multiplicado por 3 o 4 desde que comenzó la crisis en Nicaragua. Eso necesita de más efectivos que son muy mal pagados, y eso le garantiza al régimen en la zona sur y en la zona norte de Nicaragua, donde tiene sus enemigos históricos, que es el campesinado, un control importante en esos lugares. Israel, ¿cómo evalúa el desempeño de la policía de Nicaragua en la lucha contra los femicidios, la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia? La policía nicaragüense y el ejército de Nicaragua actualmente no sirven al pueblo nicaragüense, sirven a los intereses de una familia, de una pareja dictatorial. Si en algún momento tienen alguna acción que pueda parecer a favor de la ciudadanía, no es más que con fines de propaganda. Javier, ¿cuál es su opinión al respecto? El día de hoy no hay una forma de medir la eficiencia ni la efectividad de la policía, porque esconden las cifras, subregistran los datos, manipulan los hechos, los informes. Es decir, junto con Ortega se vino el periodo nuevamente más oscuro de la policía en Nicaragua, y entonces es imposible al día de hoy valorar que también hace su rol la policía sandinista. Lo que sí veo un incremento notable de secuestros, de robos, de asesinatos, de homicidios, es notable, pero es una policía que se usa para reprimir a la gente, para control social, para control político. Es una policía que abusa de los derechos humanos, y es una policía que ideológicamente está estructurada para cumplir ese rol de ser el pie de fuerza letal del régimen Ortega Murillo. También nos acompaña el mayor en retiro del ejército, Roberto Samcam. ¿Podría explicarnos cuáles son las funciones oficiales del ejército de Nicaragua y para qué sirve realmente? De acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua, es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial. Ahí está básicamente, digamos, concebido el quehacer del ejército, para qué debería estar o para qué está constituido: defender la soberanía. Cuando hablamos de soberanía es que no haya fuerzas externas que se antepongan a los intereses nacionales, o que fuerzas externas, países extranjeros, tengan dominio sobre parte o todo el territorio, lo cual, como vemos, no se cumple, porque existen enclaves en Nicaragua, o en los cuales ningún nacional puede entrar. Caso, por ejemplo, de la estación satelital GLONASS, que es propiedad de los rusos. Es decir, un enclave ruso en Nicaragua. La independencia, es decir, la independencia, precisamente ahorita que se cumplieron pues un aniversario más de la independencia de Nicaragua, vemos que no ha habido tal. Hemos andado del timbo al tambo entre Estados Unidos, Cuba y ahora la Unión Soviética, y ahora últimamente Rusia, China e Irán. Y la integridad territorial. Cuando hablamos de la integridad territorial es que ningún pedazo del territorio nacional sea enajenado a la nación. Y hemos visto que ha ocurrido en innumerables ocasiones. Incluso ha habido casos en los cuales el régimen de Daniel Ortega es el que ha ofrecido parte del territorio nacional, como por ejemplo con la ley 840, la ley del canal, donde ofrecía a 100 años de plazo una parte importantísima del territorio nacional, o poner a la disposición, a la venta, 3 millones de manzanas en la costa Caribe Sur, ofreciéndosela a los rusos, y ahora me imagino a los chinos. Usted formó parte de esta institución. ¿Cómo se ha venido deteriorando las funciones del ejército a lo largo del tiempo?
Un ejército que no se supeditaba a una familia, que no se supeditaba a un partido político. El ejército atraviesa ya prácticamente desde el 93-94 un proceso de institucionalización y de profesionalización, de acuerdo con los nuevos tiempos democráticos que lo exigían, que así lo exigían. Y se establecen ahí las bases para que este ejército, que fue partidario en los años 80, sea ahora un ejército del país, de la nación, de todos los nicaragüenses. Y por eso es que se le cambia el nombre de Ejército Popular Sandinista a Ejército de Nicaragua. Luego viene la llegada de Daniel Ortega al poder y se transforma totalmente el ejército, cambian las misiones, cambia la visión, cambia digamos, el carácter del ejército. Y vuelve nuevamente, hay una involución a los años 80 y regresa nuevamente a la égida partidaria, pero peor aún, familiar. Porque en los 80 éramos el ejército de la revolución, del FSLN. Ahora el ejército de Nicaragua se ha convertido en el ejército de la familia de los Ortega Murillo y la misión de ellos es proteger a la familia en el poder, a los Ortega Murillo. Gracias a nuestros invitados por compartir sus análisis sobre la distorsión del ejército y la policía en los últimos años, desde que Ortega asumió el poder. El aumento del presupuesto asignado a estas instituciones es una clara muestra de su uso como herramientas de represión contra el pueblo nicaragüense. Gracias por su atención. Nos vemos en una nueva edición de Ojo Crítico. No olvide suscribirse para derrotar la censura.